Buenas noches, vamos a empezar la clase. La vez pasada estuvimos ya platicando sobre el trabajo del primero de los grupos de este segundo caso. Entonces vamos a seguir revisando este trabajo. Por favor, pasan los integrantes del grupo. Todos los del grupo, el grupo 1. Recapitulando, en este caso lo que plantea el grupo es una demanda de nulidad absoluta de un negocio jurídico y habíamos platicado sobre los antecedentes del caso. Vamos a seguir en el apartado 2 de los hechos, que dice de la nulidad absoluta del negocio jurídico de compraventa del bien inmueble. Solo lo voy a interrumpir acá. Aquí dice que debía de tener autorización judicial. Cuando conjugamos el verbo deber, la palabra de a continuación está de más. Debía tener autorización judicial. Lo que sí es correcto es cuando usamos el verbo deber como sustantivo. Entonces usted tiene el deber de venir a clases, por ejemplo, eso sí está bien. Pero cuando es una conjugación del verbo, no lleva luego la palabra de. Sigamos. Tener autorización judicial, lo cual se encuentra estipulado en el artículo 232 del Código Civil, en el inciso 1. Necesidad de autorización judicial. El tutor necesita autorización judicial, inciso 1, para enajenar o grabar bienes inmuebles o derechos reales del menor incapacitado. Así como se indica dentro de la misma normativa que para poder celebrar un negocio tal como el de la compraventa es necesario llenar los requisitos no solo los que se encuentran específicamente en la apartado de sectores, sino también... Lo voy a interrumpir otra vez, perdón, y le hago una pregunta. Aquí primero citamos el artículo 332 del Código Civil y luego dice, se indica dentro de la misma normativa. ¿De qué normativa estamos hablando ahí? Entonces, sí, lo que pasa es que ahí la utilización de la palabra normativa mueve a confusión respecto a si estamos hablando de la misma ley o estamos hablando del mismo artículo. Porque incluso... no, sigue. En el apartado de sectores también cumplir con las formalidades y requisitos necesarios que se encuentran en la compraventa cuando sea en casos especiales como el de menores de edad, el cual en su artículo 1795 del Código Civil, artículo 1795, los representantes de menores incapaces o ausentes y los depositarios administradores, interventores o liquidadores no pueden vender los bienes que tengan a su cargo sin llenar previamente las formalidades que para cada caso señala la ley. El tutor, al no demostrar su capacidad legal para ser parte dentro del proceso de una resolución judicial, sus actos no tienen validez. La nulidad de negocio jurídico, como se encuentra en el artículo 1301 del Código Civil. Antes de que siga, aquí al final de este párrafo dice que el tutor no demostró su capacidad legal. Aquí no es un tema de capacidad legal. El tema de la capacidad legal era con respecto al menor. El tutor no tiene problemas de capacidad legal, no fue declarado en estado de interdicción. Entonces él, en todo caso, según lo que se viene argumentando acá, no necesitaba demostrar su capacidad legal, sino necesitaba demostrar el tener una autorización judicial. 1301 del Código Civil, el cual estipula que hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a las leyes preventivas expresas y por la renuncia o no concurrencia. La interrumpo acá.
Fíjense bien cuando copian un artículo, lo que dice el código es por la ausencia o no concurrencia, no por la renuncia. En de esta existencia, los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efectos ni son revalidables por su confirmación. El resultado es subrayado propio. Dentro del presente caso, el tutor incumple con tener un elemento esencial que lo faculte a él para tener la representación de su pupilo, es decir, la autorización judicial, para poder actuar y ser parte del negocio jurídico y enajenar un bien que no le pertenece. El acto que es realizado es nulo por no ser facultado e incluir un requisito esencial dentro de la compraventa. La interrumpo acá. Pregunta para el grupo. Aquí estamos, en este párrafo, estamos citando el artículo 1301 del Código Civil. Más o menos la primera mitad del párrafo es la cita del artículo, y ya luego de lo que está subrayado y con negrillas es la explicación de por qué ese artículo aplica al caso concreto, ¿cierto? Aquí tenemos en este artículo 1301 4 casos de nulidad. Cuando el objeto del negocio jurídico sea contrario al orden público, cuando el objeto del negocio jurídico sea contrario a leyes prohibitivas expresas, por la ausencia de los requisitos esenciales para su existencia y por la no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Luego ustedes dicen acá que el tutor incumple con un elemento esencial que lo faculte a él para tener la representación de su pupilo, que es la autorización judicial. ¿En cuál de esos 4 supuestos encuadraría esta falta de autorización judicial? Podríamos estar de acuerdo con eso. Todavía lo vamos a ir viendo conforme vayamos platicando de los otros trabajos de los restantes grupos. Pero tendría que estar la indicación expresa. Si yo quiero hacer o que el juez haga aplicación de una norma que tiene 4 supuestos jurídicos distintos y el que sería aplicable a mi caso podría ser solo uno de ellos, entonces tengo que indicar expresamente cuál es y por qué. Entonces usted dice que aquí lo que encuadra es el supuesto de que el objeto de este negocio jurídico es contrario a leyes prohibitivas expresas. Entonces tendría que decir eso, tendría que decir además cuál es la norma prohibitiva expresa que estoy quebrantando o que se quebrantó en este caso, que sería según ustedes cuál. Pero específicamente, ¿qué artículo sería? Aquí ya nos empezamos a encontrar con problemas con el razonamiento que ustedes están haciendo. Y el problema sobre todo sale de que lo están haciendo en este momento. Si lo hubieran visto despacio al redactar su trabajo, se hubieran dado cuenta de esto que les voy a decir. Ustedes dicen, tenemos que aplicar el 1301 del Código Civil porque se quebrantó una norma prohibitiva expresa. Y esa norma prohibitiva expresa es el artículo 332 del Código Civil. Pero esa no es una norma prohibitiva. Entonces, el artículo 1301 del Código Civil al final de cuentas se aplica, pero no en la forma que lo están planteando ustedes. Y les insisto, lo vamos a ir viendo conforme vayamos desarrollando los trabajos de los grupos, pero ahí vemos ya la importancia de por qué tengo que seleccionar adecuadamente mi supuesto de nulidad y hacer la argumentación de por qué ese supuesto de nulidad es aplicable a mi caso. El 1795 sí es una norma prohibitiva y está en el párrafo anterior. ¿Sigamos? En consecuencia de lo anteriormente descrito, el contrato de compraventa de un inmueble incumple con los requisitos esenciales ya mencionados, lo cual no hace válido el negocio ni el perfeccionamiento del mismo, por lo que se debe interponer la nulidad absoluta para que deje sin efecto de su negocio. Se debe interponer la nulidad absoluta. ¿Quién la debe interponer? ¿Cuándo? Ajá, entonces, el decir se debe interponer la nulidad absoluta, lo que nos da a entender es algo que no se ha hecho, que alguien tiene que hacer en algún momento en el futuro, y al contrario. Entonces,
demando la declaración de nulidad absoluta o una cosa por el estilo, por el presente medio planteo la nulidad absoluta del negocio jurídico, entonces ya sabemos que estamos hablando de este caso. Luego tenemos un apartado 3 relativo a la medida precautoria. No es indispensable, puede ir si ustedes quieren, si no quieren no va lo relativo a la argumentación de la medida precautoria, eso es opcional, pero sí tenemos un problema aquí. En los hechos, el apartado de hechos lo tenemos dividido en 3 numerales. Un primero que se refiere a antecedentes, un segundo que se refiere a la argumentación de la nulidad absoluta y un tercero que se refiere a la medida precautoria. Pero este de la medida precautoria en realidad tiene solo un párrafo que trata sobre la medida precautoria y luego tiene un segundo párrafo que en realidad sería la conclusión de todo el apartado de hechos. En virtud de lo anteriormente expuesto, señor juez, es de mi interés que me veo obligado a iniciar el presente proceso con el fin de obtener la nulidad absoluta del negocio jurídico y cancelación de inscripciones registrales en contra de los señores fulanos. Entonces, si llevamos esta estructura de ir separando por partes el apartado de hechos, deberíamos numerar esto como un apartado 4, que sería el de conclusión. Luego vamos a ver rápidamente nada más un par de observaciones al fundamento de derecho. Primero, lo que ya habíamos dicho del artículo 1301 del Código Civil, que el Código no dice la renuncia de los requisitos, sino la ausencia de los requisitos. Luego, cuando se hace referencia al artículo 332 del Código Civil, en la argumentación nuevamente dice que el tutor no tenía la capacidad legal. Les insisto, este no era un tema de capacidad legal, por lo menos en lo que se refiere al tutor. Luego se cita el artículo 349 del Código Civil. Es obligación del tutor entregar al que fue su pupilo todos los bienes y documentos que le pertenezcan al concluir su tutela. Y pues esta norma no tiene relación con el caso. Si fuera una demanda en contra del tutor porque no me entregó los documentos o no me entregó los bienes, entonces tendría relación con el caso, pero aquí lo que estamos tratando es algo que pasó todavía durante el ejercicio de la tutela, que es la celebración de un negocio jurídico y su supuesta nulidad absoluta. Luego se cita el artículo 1251 del Código Civil. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declare su voluntad o consentimiento que no adolezca de vicio. Y la norma dice, y objeto lícito. Aquí lo dejaron hasta ahí. Pero no se hace alguna mención de qué relación tiene esta norma con el caso. Y sí podría tener una relación bastante importante, ya lo vamos a ver en alguno de los otros trabajos, pero simplemente mencionar el artículo sin decir cuál es la relación con el caso, sin hacer alguna argumentación, pues no nos sirve de nada. Luego se cita el artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil. Las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este código se ventilarán en juicio ordinario. Y efectivamente el caso se tiene que plantear en juicio ordinario, pero hay que explicar por qué. Que es una cuestión bastante lógica y que parecería ser redundante, pero hay que hacer la mención de que esta contienda, que es la nulidad del negocio jurídico, no tiene señalada una tramitación especial en la ley y que por eso, en virtud de esta norma, debe aplicarse la vía del juicio ordinario. También algún par de observaciones rápidamente en cuanto a los medios de prueba para que podamos ver ya las peticiones. Sus medios de prueba dice declaración de parte, es declaración de las partes. Luego tiene confesión sin posiciones y documentos. En documentos tiene la fotocopia simple de la escritura, que fue donde se celebró el contrato de compraventa, y una consulta electrónica de la finca. Harían falta por lo menos algún par de cosas más. Una certificación de la partida de nacimiento de este actor para probarle al juez que cuando se celebró el negocio jurídico él era menor de edad. Una certificación de los documentos en los que consta que este señor, el demandado o uno de los demandados, fue el tutor del que ahora es demandante, porque es pues parte
de la argumentación que se está haciendo en la demanda. Lo estoy demandando porque supuestamente en ejercicio de la tutela celebró este negocio jurídico. Tengo que probar que fue mi tutor. Y dentro de los documentos que sí se mencionan aquí en los medios de prueba, dice una consulta electrónica completa de la finca. Una consulta electrónica no tiene propiamente un valor jurídico. De hecho, a las consultas electrónicas les ponen un sello que dice sin valor legal o una cosa por el estilo. Entonces, como una cuestión de emergencia me puede servir. Si yo necesito presentar la demanda y no quiero o no puedo esperar a que me den la certificación, puedo ofrecer como prueba una certificación, indicar que la voy a presentar durante el periodo de prueba porque no la tengo a mi disposición en este momento y decir que mientras tanto acompaño esta consulta electrónica. Pero solo quedarme con la consulta electrónica no es aconsejable. Veamos entonces las peticiones. De trámite que se admita, pues se tenga por presentar memorial y documentos adjuntos y se inicia la formación de requisitos. Que se admita para suscitarse la presente demanda de señora unidad pública de otro tipo en contra del señor Juan Carlos Ventura Lemos y la señora Beatriz Eugenia Rodríguez Mendoza. La voy a interrumpir acá. Aquí tenemos un problema de orden. Estamos ya pidiendo en el numeral 2 que se admita para su trámite la demanda cuando no hemos atendido los temas formales. Tenemos una 3, que se reconozca que actúa en nombre propio. Esa petición está de más. Yo formulo una petición como esta cuando estoy representando a alguien más, entonces pido que se me reconozca la representación que estoy ejercitando. En este caso tendríamos que eliminar esa 3. Luego hay una 4, que dice que se tome nota del lugar señalado para recibir notificaciones. Esta habría que ponerla antes de la que está como 2. Hace falta una más, una relativa a la dirección y procuración, que se tome nota de la dirección y procuración bajo las que actúo. Y entonces ya después de todo eso, sí ya puedo pedir esto que está como 2, que se admita para su trámite la demanda. Sigamos con la 5. Que se tome nota del lugar señalado para notificar a los demandados y que se les activa la obligación de señalar el lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro legal. De lo contrario, que se les siga notificando a los domicilios anteriormente mencionados. La voy a interrumpir acá. Dos cosas. Primero, el final de la petición. Dice que se les siga notificando a los domicilios anteriormente mencionados si no señalan su lugar para recibir notificaciones. ¿De dónde sacamos esto? Lo vimos en una... Bueno, esta petición está mal por lo menos por dos cosas. Primero, vamos a dejar de lado un momento esto que platicaba aquí con sus compañeros. Primero dice que se tome nota del lugar señalado para notificar a los demandados. Eso no es necesario, pero tampoco está mal si lo piden. Esa parte es opcional. Si lo quieren pedir está bien, si no lo quieren pedir está bien. Dale exactamente lo mismo. Empezamos a tener problemas con lo siguiente. Dice que se les aperciba de la obligación de señalar lugar para recibir notificaciones. El emplazamiento, por lo menos en el juicio ordinario, la ley no establece que se haga bajo algún apercibimiento. La ley simplemente establece como una consecuencia de la incomparecencia del demandado, dice, pero ya vimos que en realidad es una consecuencia de la falta de contestación de la demanda dentro del plazo establecido. Una consecuencia de esto es que a solicitud de partes se tiene por contestada la demanda en sentido negativo y se sigue en juicio en rebeldía del demandado. Entonces, muchas veces en el proceso los abogados tienen la costumbre de solicitar apercibimientos que no están previstos en la ley. Incluso muchas veces van a ver ustedes que el tribunal decreta esos apercibimientos. Muy probablemente en la resolución que le diera trámite a esta demanda, el juez diría que se le notifica al demandado bajo apercibimiento que se seguirá el juicio en su rebeldía. Pero la ley no establece, insisto, ese apercibimiento. Y en el fondo ahí lo que tenemos es un apremio ilegal. La ley del organismo judicial regula en su artículo, a partir del artículo 178, regula los apremios. Y dice, los apremios son apercibimiento, multa o conducción personal que se aplicarán según la gravedad de la infracción, salvo cuando la ley disponga otra cosa. El apercibimiento entonces es un apremio. Luego sigue diciendo en el siguiente artículo, las medidas coercitivas se impondrán por los tribunales para que sean obedecidas sus resoluciones,
a las personas que han rehusado cumplirlas en los plazos correspondientes, a excepción del apercibimiento que se impondrá desde la primera resolución que establezca el mandato del juez. Y luego sigue diciendo el artículo 183, en caso de haberse pedido y ordenado ilegalmente el apremio, quedarán obligados solidariamente el juez y la parte que lo pidió a la reparación de los daños y perjuicios causados por el apremio. El apremio que imponga el tribunal indebidamente o sin que conste haberse desobedecido su resolución se considerará como abuso de autoridad. Entonces, incluso en el fondo se está cometiendo un delito cuando se decretan estos apercibimientos que están de más. Entonces, si lo quiero pedir, les insisto, si quiero pedir que el juez tome nota del lugar señalado para notificar a esta persona, perfecto, lo puedo pedir, no es necesario, pero lo puedo pedir. Y le podría agregar, si quisiera, insisto, toda esta petición 5 la podríamos eliminar, pero si la quiero incluir y la quiero hacer de una forma más adecuada, entonces podría decir que se tome nota del lugar señalado para notificar a los demandados y se les haga saber que deben señalar lugar para recibir notificaciones, etcétera. Entonces ya no estoy incluyendo el tema del apremio, simplemente le estoy pidiendo al juez que les haga saber una disposición que ya está contenida en la ley, en el sentido de que tienen que señalar este lugar para recibir notificaciones. Luego se sigue diciendo en esta petición que es el lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro legal, de lo contrario se les siga notificando a los domicilios anteriormente mencionados, es decir, a las direcciones en donde se les va a hacer la primera notificación. Y la ley no dice eso. La ley lo que dice es que al que no cumpla con señalar lugar para recibir notificaciones se le va a seguir notificando por los estrados del tribunal. Y entonces, si lo voy a pedir, pues hay que pedir lo que establece la ley, no cosas distintas. ¿Sigamos? Le interrumpo aquí, perdón. Está bien hasta el apartado correspondiente. Lo que es concitación o lo que debe ser concitación de la parte contraria es la recepción de los medios de prueba. Entonces, cuando ya estemos en el periodo de prueba y yo presente mis memoriales de proposición de la prueba, entonces ahí sí voy a decir, por ejemplo, que concitación de la parte contraria se tengan como medios de prueba los documentos tales y tales. Que se emplacen los demandados concediéndoles audiencia por el plazo de media día, que se emplace por 24 horas como tercero con interés al señalado en el apartado respectivo notificándoles el lugar señalado, que para garantizar las resultas del proceso se decrete sin audiencia a la otra parte la medida precautoria siguiente. Anotación de demanda, que se decrete la anotación de demanda sobre la ficha número 100 por el 100 del libro 20 de Guatemala y que a mi costa con las formalidades de la ley se libre de despacho del despacho que corresponde a la Dirección General de la Propiedad. 9. Que oportunamente se abra prueba el juicio por las 30 días. Y 10. En su oportunidad señale la audiencia el día y la hora de la vista. Fondo. Que en el momento de presentar la persona se declare con lugar la presente demanda en el juicio ordinario de nulidad absoluta de negocio jurídico planteada por el presentado en contra del señor Juan Carlos Ventura Lemus y la señora García Antonia Rodríguez Mendoza. D. Consecuentemente se declara la cancelación de las instituciones registrales pertenecientes al concepto de compraventa del bien inmueble que consta en la escritura pública número 75 de autoridad en la ciudad de Guatemala el 30 de agosto del año 2014 ante el notario José María Medina Reyes. Aquí tengo dos problemas con esta petición B. Primero, ¿por qué va a ordenar el juez que se cancelen unas inscripciones registrales? Porque imagino que para hacer el traslado del bien inmueble, que fue lo de la compraventa, tuvieron que hacer inscripciones registrales a nombre de la persona que compró el bien. Ajá. Entonces, me imagino que también le tienen que cancelar al momento de él decir que el negocio jurídico fue inválido, la compraventa fue inválida, se tiene que también cancelar. Lotería. Al momento de que el juez diga que la compraventa es inválida, dijo usted, se tienen que cancelar las inscripciones registrales. Entonces no se puede pedir todo eso. No. ¿Dónde está pidiendo usted en su demanda que declaren inválida, como dice usted, esa compraventa? En ningún lugar.
se está pidiendo que se declare nulidad. Es una demanda de nulidad absoluta de un negocio jurídico y en ningún momento en la petición de fondo estamos solicitando que declaren nulo el negocio jurídico. Entonces, que en realidad era la verdadera pretensión de ustedes, que se declarara la nulidad del negocio jurídico. Entonces aquí, aunque la ley no usa necesariamente esta terminología, pero en este caso vamos a tener una consecuencia inmediata, que es su pretensión, que se declare la nulidad de este negocio jurídico, y vamos a tener una consecuencia inmediata, como al celebrarse este negocio jurídico, se llevó el testimonio de esta escritura pública al registro de la propiedad y producto de eso hubo una inscripción registral, pues entonces ahora al declararse la nulidad de ese negocio jurídico, también hay que, como una consecuencia inmediata, ordenar la cancelación de esa inscripción registral. Y eso nos lleva al otro tema que tenemos con esta petición B. Entonces, tenemos la petición A, que está bien, como una petición B. Habría que agregar que se declare la nulidad de este negocio jurídico, identificando con toda claridad de qué negocio jurídico estamos hablando. Esta que está como B se convierte en C y dice que se declare la cancelación de las inscripciones registrales. ¿Cuáles? La petición se tiene que formular con claridad y precisión. Entonces, esto fue, para empezar, una inscripción no de cualquier clase. Es decir, en cuanto a un bien inmueble, tenemos distintos tipos de inscripciones. Tal vez ahora que ya no tenemos libros físicos, es un poco más difícil visualizarlo. Pero antes, cuando existían los libros físicos, que al final de cuentas, el sistema actual de inscripciones electrónicas pues trata de seguir esta línea, pero ya no lo podemos ver gráficamente como ocurría antes. Entonces, antes teníamos unos libros enormes como de este tamaño y que abiertos de esta forma tenían ambas páginas referidas a un mismo bien inmueble. Entonces, del lado derecho decía derechos reales, del lado izquierdo, perdón, decía derechos reales, del lado derecho decía hipotecas. Pero al final, para empezar, la clasificación estaba muy bien porque las hipotecas también son derechos reales. Luego aquí, la columna principal era las inscripciones de dominio. Aquí de este lado había anotaciones. Aquí cancelaciones. Y aquí desmembraciones y cancelaciones. Y de este lado, pues las hipotecas y sus cancelaciones. Entonces, por ejemplo, aquí se pide que se declare o que se decrete como medida precautoria la anotación de demanda sobre esta finca. Entonces, si estuviéramos trabajando en libros electrónicos, en libros físicos, pues esto iría aquí en esta parte de acá. Si eventualmente, por ejemplo, el juez declarara sin lugar esa demanda y ordena levantar las medidas precautorias, en este apartado de cancelaciones te dice que se canceló esta anotación preventiva. Y lo que realmente nos interesa es aquí, dentro de las inscripciones de dominio, tiene el bien su primera inscripción de dominio, que es donde se describe cuáles son sus medidas, sus colindancias, su área, de dónde salió, desmembrado de qué finca o qué fincas se unificaron para formarla, etc. Y luego, cuando ese primer propietario se lo venda a alguien más, entonces va a tener una segunda inscripción de dominio, luego cuando ese se lo venda a otro, una tercera inscripción de dominio, etc. Entonces, al final de cuentas, todo eso se conserva en los libros electrónicos, solo que ya no lo vemos así físicamente como estaba acá. Entonces, al final de cuentas, esa compraventa que ahora estamos atacando de nulidad generó específicamente una inscripción de dominio, digamos la inscripción de dominio número 5 de la finca. Entonces, en la inscripción de dominio número 4, estaba yo como propietario, cuando era menor de edad, estaba yo en la inscripción de dominio número 4, luego se generó la inscripción de dominio número 5 de la finca, donde supuestamente se le vendió a esta otra señora, y entonces ahora tengo que pedir que se declare la nulidad de este negocio jurídico,
y consecuentemente se mande a cancelar la quinta inscripción de dominio, que es la que me está afectando. Y eso, en pocas palabras, lo que quiere decir es que se resucitaría la número 4, que es la que me tiene a mí como propietario. A lo que voy con todo esto es que, como siempre, las peticiones deben formularse con claridad y sobre todo con precisión. Entonces aquí pedimos que se declare la cancelación de las inscripciones registrales. Ya sabemos cuál es la que nos causa molestia, que es en el caso del ejemplo la número 5. Entonces pido específicamente que se cancele la inscripción, o que se ordene la cancelación de la inscripción de dominio número 5. Luego un par de observaciones formales nada más. En la cita de leyes se mencionan varios artículos de la Constitución. Normalmente las normas constitucionales son demasiado generales como para citarlas en el proceso, entonces podríamos olvidarnos de todas estas. Y luego dice que acompaña 3 copias del presente memorial y documentos adjuntos. En este caso en particular les hubieran rechazado esta demanda por el tema de las copias. Tengo 2 demandados, pero además tengo un tercero. Para efectos de las copias, ese tercero también cuenta como parte. Entonces ya llevo 3 personas, más la del tribunal, tengo que acompañar 4 copias, no 3. Y ahí estamos con esto. ¿Dudas con este trabajo? ¿No? Sí. Con relación a lo de la Constitución, ahí creo que no lo incluimos, pero yo tenía dudas si se podía incluir. Había leído que cuando estaba hablando de lo de la tutela, que se hablaba de la seguridad del niño. Ajá. Entonces mi pregunta es si se pueden incluir todos los artículos que hablen sobre la seguridad de la Constitución en cita de leyes. No, en realidad no tiene relación con su caso, porque usted en esta demanda, Salud no está tratando de proteger a un niño. Entonces, digamos, si fuera una demanda de un tema de familia, por ejemplo, una suspensión o una pérdida de la patria potestad por alguna de las causales que implican un peligro para el menor de edad, entonces ahí sí le podría servir alguna de estas normas. Pero en este caso, el origen del problema se dio cuando este señor era menor de edad, pero ahora ya es un mayor de edad y además no está tratando temas de eso, sino está tratando un puro tema de validez o no de un negocio jurídico. Veamos, estamos ahí, pero veamos el grupo 2, por favor. La primera parte de la demanda está bien, los antecedentes van bien, empecemos en el numeral 2 de los hechos. Número 2. De la autorización judicial que requiere el tutor. Al cumplir la mayoría de edad y por ende concluir la tutela, el señor Juan Carlos Ventura Lemos realizó la rendición de cuentas sobre la administración de los bienes bajo su tutela y se hizo de mi conocimiento el contrato de compraventa, la cinta urbana inscrita en el Registro General de la Propiedad con el número 100, folio 100 del libro 20 de Guatemala, ubicada en la Primera Avenida 1-20 de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, en el cual, como mencioné antes, comparece en calidad de parte vendedora en su calidad de tutor el señor Juan Carlos Ventura Lemos y como la parte compradora la señora Beatriz Eugenia Rodríguez Mendoza. El mismo fue realizado sin cumplir con lo ordenado en el artículo 420 del Código Fiscal Civil y Mercantil, el cual me permitió citar. Decimos solo las cosas que faltamos. Sí. Obtener licencia judicial probando plenamente que hay necesidad urgente o que resulta manifiesta utilidad del acto que se pretende verificar en favor de su representado. El notario no hace constar en el escritura público pública número 75 de la autorización judicial del tutor para disponer del bien, siendo evidente que esta autorización no existe. En consecuencia, el señor Juan Carlos Ventura Lemos no tenía autorización judicial para vender a la señora Beatriz Eugenia Rodríguez Mendoza, el inmueble identificado anteriormente que era de mi propiedad, siendo el único incluir públicamente que era legal. Pero el señor de diferencia legal antes citado, el señor Juan Carlos Ventura Lemos,
no estaba facultado para celebrar la compraventa de inmuebles por carecer de la autorización judicial en la que se hubiera acreditado la necesidad de urgencia o utilidad de la misma. 3. De la nulidad absoluta del negocio jurídico. En la cuestión anteriormente el mismo de la idea, el artículo 1301 del Código Civil establece que hay nulidad absoluta del negocio jurídico cuando el proceso sea contrario al orden público, contrario al derecho de las empresas y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos iniciales para la existencia. Los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efecto ni son revalidables por conservación. En el tercer caso, la autorización judicial es un requisito previo a la celebración del acto, que implica voluntariedad para que se configure inapta a la vida del negocio jurídico que se pretendía entre las partes. Sin embargo, de acuerdo a lo expuesto en el numeral romano segundo del apartado de hechos del presente memorial, dicho requisito no fue cumplido por el tutor y por ende no consta en la escritura pública de compraventa, haciendo evidente la existencia de la que adolece el negocio jurídico impugnado. Aunado a lo anterior, por la naturaleza de la institución de la tutela, los ejercicios se considera de interés público, al tener por objeto la custodia y protección de la persona y sus bienes por su condición de menor incapaz. Derivado de su naturaleza de interés público, el ejercicio de la tutela tiene limitaciones expresas contenidas en la ley. Aunque citada, en las que establece que previo al ejercicio de la representación del menor se debe solicitar la debida autorización judicial con audiencia de la Procuraduría General de la Nación. La voy a interrumpir acá. Esto último que se dice aquí no es cierto. Aquí dice que previo a ejercitar la representación del menor se debe solicitar la autorización judicial con audiencia de la Procuraduría General de la Nación. Eso no es cierto, la ley no establece eso. La representación del menor es para todos los actos de su vida. Y en general, la norma general es que no necesita autorización judicial, como excepciones a la regla, que al final de cuentas son muchas, pero al final de cuentas son excepciones a la regla. La ley establece ciertos casos en los que esa autorización judicial sí es necesaria. Uno de esos para disponer de los bienes, pero no es para todos los actos de representación legal, es para algunos en específico. Y me interesa que el caso que nos ocupa está dentro de esos en los que sí se necesitaría una autorización judicial. En el caso concreto, la celebración del negocio jurídico la realizó mi tutor en su caso de la administrativa y generalmente el procedimiento establecido para preservar el interés social sobre el menor, causando menoscabo en mi patrimonio, lo cual me afecta directamente. Suspendamos ahí otro poquito. No, sigue. Siendo entonces la conclusión lógico-jurídica la que se arriba de la relación de los hechos expuestos y las normas jurídicas aplicables, el negocio jurídico es contrario a leyes prohibitivas expresas y no reúne los requisitos esenciales para su existencia. Por tanto, adolece de nulidad absoluta toda vez que el negocio es jurídico. Conforme a lo anteriormente expuesto, no nació la vía jurídica y no tiene efecto legal alguno, siendo procedente que se declare la nulidad del negocio jurídico impugnado. Suspendamos ahí. Bueno, para empezar, ese punto y seguido que está ahí a mitad del párrafo, después de donde dice toda vez que el negocio jurídico está de más, ya se puede ver la hilación que llevábamos ahí con la redacción. Pero sobre todo me interesan un par de cosas aquí. El apartado este se titula de la nulidad absoluta del negocio jurídico. Y tenemos citado el artículo 1301 del Código Civil. Antes de eso ya se había citado el 420 del Código Procesal Civil y Mercantil, que habla de la necesidad de esa autorización judicial. Entonces ya en este apartado de la nulidad absoluta se cita el 1301 del Código Civil, se hace referencia a que existía necesidad de esa autorización judicial, y hasta ahí la relación de hechos va bien, pero el apartado este se titula de la nulidad absoluta del negocio jurídico. Entonces, este es el corazón, porque ya lo siguiente que tengo es la cancelación de la inscripción registral, ya las cuestiones que van a ser consecuencia de la declaración que pretendo del juez. Entonces, en cuanto a argumentación, este numeral 3 de los hechos es el corazón de mi demanda, donde tengo que convencer al juez de que este negocio jurídico es nulo. ¿Y qué contenido tiene este apartado? Tiene
una mención del artículo 1301 del Código Civil, que es el que trata sobre la nulidad absoluta, un recordatorio de que ya dije en un apartado anterior que se necesitaba una autorización judicial para que este tutor pudiera disponer del bien. Nunca conjugo las dos cosas, simplemente termino en un párrafo en donde en un simple parrafito de 6 o 7 líneas dice: la conclusión lógico-jurídica es ya ni siquiera un apartado de argumentación, sino es un apartado de conclusión, como que si yo hubiera tenido en mi demanda una abundante argumentación respecto a por qué este negocio jurídico es nulo. Entonces simplemente concluyo que de los hechos expuestos en las normas aplicables, el negocio jurídico es, y dice, contrario a leyes prohibitivas expresas y no reúne los requisitos esenciales para su existencia. Decíamos con la demanda del grupo anterior que el artículo 1301 del Código Civil tiene 4 supuestos de nulidad: cuando su objeto sea contrario al orden público, cuando su objeto sea contrario a leyes prohibitivas expresas, por la ausencia de los requisitos esenciales para su existencia y por la no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Entonces, ahora dice acá que el negocio jurídico es contrario a leyes prohibitivas expresas y no reúne los requisitos esenciales para su existencia. Por lo tanto, adolece de nulidad absoluta, toda vez que el negocio jurídico no nació a la vida jurídica y no tiene efecto alguno. Menciono 2 cosas: es contrario a leyes prohibitivas expresas, por una parte, no reúne los requisitos esenciales para su existencia, por la otra. Nunca digo por qué cada una de esas dos. En la demanda tendría que haber una argumentación amplia, en principio, de por qué este negocio jurídico es contrario a leyes prohibitivas expresas. La única norma que hasta este momento se ha citado que se refiera a esa obligación de que el tutor tenga una autorización judicial para disponer de los bienes es el artículo 420 del Código Procesal Civil y Mercantil, que dice: para enajenar o gravar bienes de menores incapaces o ausentes, el que los tenga bajo su administración deberá obtener licencia judicial, probando, etcétera, etcétera. ¿Esa es una norma prohibitiva expresa? No, es una norma imperativa. Y luego estoy tratando de sostener que este negocio jurídico es contrario a leyes prohibitivas expresas, y no es cierto, o por lo menos de lo que se expone en la demanda, no hay algo que me permita sustentar esa afirmación. No estoy citando alguna norma prohibitiva expresa que se hubiera quebrantado. Y luego dice que no reúne los requisitos esenciales para su existencia. Volvamos nuevamente al artículo 1301 del Código Civil. Insisto, tiene 4 supuestos distintos de nulidad. Los 2 primeros se refieren al objeto, no nos interesan. Los 2 últimos se refieren a los requisitos esenciales para su existencia, pero son 2 requisitos distintos. Uno es la ausencia de los requisitos esenciales para su existencia. Eso quiere decir cuando no tiene uno solo de los requisitos esenciales para su existencia. Y entonces ese es un caso. El otro caso es que no concurran los requisitos esenciales para su existencia, es decir, tiene algunos de los requisitos, pero no los tiene todos. Luego aquí lo que estoy diciendo es: no reúne los requisitos esenciales para su existencia, pero no los reúne porque incumple con todos esos requisitos, o no los reúne porque le hace falta solo uno o varios de esos requisitos. Como no tengo argumentación, no estoy separando adecuadamente de cuál de los 2 supuestos estoy hablando. Y si tuviera la argumentación, le tendría que decir al juez cuál de los requisitos esenciales para su existencia se incumple en este caso y por qué. De la cancelación de la inscripción registrada. Ese dejémoslo. El fundamento de derecho está bien, las pruebas, vamos a ver. Las pruebas están bien. Las peticiones, empezamos con que se forme el expediente, que se tome nota de la dirección y procuración y el lugar para recibir notificaciones. Todo está bien. Veamos a partir de la C. Les insisto, por favor, no usen eso de mi persona. Podríamos decir promovida por mí
ustedes quieren. Pues si ustedes quieren, promovida por Juan José Domínguez Méndez. Cualquiera de las dos está bien. Sigamos. C. Que se tengan por objetivo los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo. E. Que como medida precautoria, sin audiencia a la otra parte, se decrete la anotación de demanda de la finca inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central con el folio 100 o folio 100 del libro 20 de Guatemala, librando para el efecto del despacho respectivo. F. Que se emplaza a los sujetos demandados y que se les conceda audiencia por el plazo de 9 días. G. Que en su oportunidad procesal se haga a prueba del presente juicio por el plazo de 30 días. H. Que en el momento procesal oportuno se señala día y hora para la vista. 2. Peticiones de fondo. Que agotados los trámites de ley se dice a la sentencia que en derecho corresponde declarando a. Que en lugar la presente demanda en juicio ordinario que promueva en contra del señor Juan Carlos Ventura Lemos y en contra de la señora Beatriz Eugenia Rodríguez Mendoza. B. En consecuencia, A. Se declare la nulidad absoluta del negocio jurídico que consta en la escritura número 75, autorizada en esta ciudad de Guatemala, de fecha 20 de agosto del año 2014, del caso de María Medina Reyes. C. Aquí solo con esta petición B, aquí sí ya tenemos la petición que nos hacía falta en la otra demanda, que habíamos dicho que en realidad esta era la pretensión, que se declarara la nulidad de este negocio jurídico. Sigamos. C. En consecuencia se ordena la cancelación de la inscripción del contrato de compraventa que consta en la escritura número 75 ya descrita, librando para el efecto del despacho respectivo. Nuevamente aquí les insisto, tendríamos que identificar de qué inscripción estamos hablando. La inscripción número tal de dominio de la finca tal. Y D. Se condena a los sujetos demandados al señor Juan Carlos Ventura Lemos y a la señora Beatriz Eugenia Rodríguez Mendoza al pago de las cosas procesales derivadas del presente proceso. No, ahí dejémoslo. Gracias. Veamos el grupo 3.